Los objetivos del presente capítulo son los siguientes. Primero, conoceremos los diferentes tipos de necesidades que existen. Segundo, definir qué es la economía y distinguir entre microeconomía y macroeconomía. Y tercero, entender cuáles son los factores que hacen posible la producción de bienes y de servicios para la satisfacción de las necesidades. Las necesidades se pueden clasificar bajo dos puntos de vista. Primero, según su origen, es decir, en dónde nacen. Tenemos que hay necesidades del individuo que son naturales, como la comida, el vestido, la habitación, etc. O sociales, de relación con otros individuos, como el casamiento, la recreación, los funerales, etc. Segundo, tenemos necesidades de la comunidad, es decir, de la sociedad. Dentro de esta encontramos las necesidades públicas, como son la defensa nacional, la policía, la justicia, etc. O necesidades colectivas, como el transporte, el servicio de salud, etc. Segundo, tenemos necesidades según su carácter, es decir, ¿qué es lo que satisface? Encontramos entonces necesidades primarias o básicas tales como el alimento, el vestido o la vivienda, a las cuales llamamos de primera necesidad. Y encontramos las necesidades secundarias, como los deportes, el turismo, la cultura, la recreación, etc. Con base en las variables descritas, podemos ahora encontrar una definición para la economía. Y decimos que es una ciencia que estudia cómo la sociedad debe administrar y asignar de la manera más eficiente los recursos escasos para poder producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. Con base en esta definición, resulta claro que el sujeto de la economía es el ser humano. Primero como productor y segundo como generador de bienes y de servicios y como consumidor de los mismos para satisfacer sus necesidades. De tal modo que el objeto de la economía lo van a constituir los bienes económicos, vale decir, aquellos que cumplan dos condiciones. Son escasos, pero son útiles, es decir, nos cuesta conseguirlos, pero sirven para la satisfacción de las necesidades. En este sentido, los bienes económicos tienen un valor, estamos dispuestos a pagar para poder obtenerlos. Y la esencia de la actividad económica radica entonces en la posibilidad de elegir. El estudio de la economía tiene lugar bajo dos enfoques. Microeconomía. Estudia el comportamiento básico de los agentes económicos como individuos o como empresas individuales y los mecanismos mediante los cuales se le da valor o precio a los bienes. Y macroeconomía. Estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos resultantes de la sumatoria de las actividades individuales para poder determinar la producción, el empleo, el consumo, el ahorro, el comercio exterior a nivel de países o de regiones. En economía, como en el resto de las actividades de la vida, existen dos tipos de afirmaciones. Afirmaciones positivas, que son las que se refieren a hechos concretos y observables. No requieren mayor grado de explicación. Es la realidad tal como es. Hablamos entonces de economía positiva. Ejemplo, un incremento del salario genera un incremento del consumo. Afirmaciones normativas son las que conllevan juicios de valor. Me parece, yo opino que, etc. Se refiere a lo que debería ser. Hablamos entonces de la economía normativa que funciona en base a una norma generalmente adoptada por una mayoría. Ejemplo, es conveniente reducir los impuestos para aumentar el consumo. Veamos ahora cuáles son los recursos o factores con que cuentan las personas naturales y jurídicas para poder producir los bienes y servicios que requiere la sociedad. Hablamos de los factores de producción, que son los recursos empleados por los individuos, las empresas o unidades económicas,
aquellas productoras de bienes y de servicios y el Estado para transformar insumos, materias primas y producir bienes y servicios finales. Identificamos los siguientes factores. La tierra, como un espacio físico en el cual podemos movilizarnos y desarrollar nuestras actividades. El trabajo humano, que se considera como la capacidad física o intelectual para ejecutar una labor. Y el capital, entendiéndose como tal al conjunto de bienes duraderos no dedicados al consumo, sino a producir otros bienes, como los edificios, las máquinas, las herramientas, las materias primas, etc. El dinero, que generalmente lo consideramos como capital, solamente lo podríamos considerar así en la medida en que se transforme en otros bienes productivos. Reforcemos los conceptos. Capital humano son los conocimientos y cualificaciones adquiridos por los individuos por medio de la educación y la experiencia. Incluye la capacidad física y el know-how. Capital físico hace referencia a la cantidad, stock, de bienes, insumos, equipos y bienes inmuebles que se emplean para producir otros bienes y servicios. Capital financiero son los recursos monetarios que permiten financiar la adquisición de todo lo necesario para desarrollar una actividad. Capital humano, capital físico. Debe considerarse como factor de producción solo cuando se convierte en capital físico o en capital humano. Veamos ahora cuáles son los sectores de la producción que se pueden identificar en la economía de un país. Primero, sector primario. Incluye las unidades económicas que generan bienes provenientes de actividades extractivas, agrícolas y forestales. Segundo, sector secundario. Identifica a las unidades económicas que realizan actividades transformadoras de bienes y servicios. Agregan valor a las materias primas utilizadas. Tercero, sector terciario. Requiere que las unidades económicas posean conocimiento, información y organización que les permiten ofrecer y vender los bienes y servicios. Se refiere a la intermediación.